Reciban la más cordial de las bienvenidas al Museo de Arte de las Américas, en donde con el apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá se estará desarrollando el conversatorio titulado Memoria Colectiva e Identidad, Ancestros y Ancestras en la Ruta Transísmica, en el marco de la segunda fase del proyecto de diplomacia cultural de la Misión Permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Este proyecto tiene el objetivo de contribuir al reconocimiento por parte de la ciudadanía a la diversidad cultural, la memoria colectiva, la construcción de paz y la valoración y apropiación social del patrimonio. Además, busca promover, reconocer y honrar la herencia histórica y la resiliencia de las personas afrodescendientes en Panamá a partir de su llegada, tanto en la época colonial como en el rol que emplearon en los caminos interoceánicos, así como en los flujos migratorios que arribaron al país para contribuir a la construcción del ferrocarril transísmico y del Canal de Panamá. Valiosas contribuciones al fundamento de la identidad panameña que se mantienen vigentes hoy en todos los ámbitos del devenir nacional. Para iniciar este interesante conversatorio, tenemos el honor de ceder el uso de la palabra a Su Excelencia María Roquebert León, embajadora representante permanente de la República de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Muchas gracias a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas. Esta es quizás la mejor parte de todas, dar la bienvenida y sobre todo agradecer. Y este es un momento de mucha felicidad porque finalmente vemos como que nace, ¿no? Nace la criatura después de tanto esfuerzo. Yo tengo ahora como práctica iniciar por los agradecimientos para que no se me olviden, ni por los nervios, ni por la corredera del tiempo. Entonces yo quiero cultural de la Misión Permanente, una nueva línea de trabajo que hemos empezado a desarrollar. Quiero dar primero un agradecimiento al equipo de la misión, particularmente a nuestra embajadora alterna que se apunta un bombardero, nuestra agregada cultural, Clara Martínez, a todo el equipo de la misión que ha estado a pie del cañón por más de año y medio, pensando cómo podíamos llegar a este momento, y lo hemos hecho. También quiero agradecer a la Autoridad del Canal de Panamá y aquí reconocer la presencia de Orlando Acosta, director de Memoria Histórica del Canal de Panamá. Tengo que agradecer especialmente al administrador Ricardo Ortega Vázquez, que compró la idea y que después de mucho bregar también nos permite aquí. Porque de alguna manera, cuando pensamos en la memoria colectiva y la identidad, no podemos olvidar que quiero dar las gracias también al Museo de las Américas por fungir como escenario de este evento que hemos venido construyendo y la gentil colaboración para la organización de este segundo evento, recordando que ya en el AMA, en el mes de marzo, también hicimos el lanzamiento del programa con la ministra de Cultura, Giselle González, que es vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Cultura. Quiero agradecer a Adriana, a Nuria, a Rafa, a Rodrigo por todo el apoyo que nos han brindado. Y como mencionaba la doctora Small, que también le agradecemos del grupo Grupal Paua, también nos acompañó en ese lanzamiento y es una de las personas más destacadas que ha mantenido una cohesión en la comunidad panameña aquí en Washington. Decidimos enmarcar el programa en reconocimiento de la memoria colectiva y identidad, exaltando a los ancestros y a las ancestras en la ruta transísmica,
quienes más allá de construir el Canal de Panamá, que une y beneficia comercialmente al mundo, aportaron de manera significativa a la propia construcción y al diseño de la identidad panameña. Como decía, la memoria funda la identidad, pero a veces se hacen elecciones deliberadas de la memoria y a veces también parte de nuestra historia, de nuestra memoria como grupo es borrada. Y necesitamos recuperar esa memoria que ha sido borrada para recrear los protagonismos que siempre estuvieron, pero que no conocemos, porque no nos permitieron contarlos. Por eso es importante para mí que comparto una historia de inmigrantes, como quizás todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos. Yo también soy descendiente de un señor francés que vino para la construcción del Canal de Panamá, el fallido. Recordemos que primero hubo un intento francés, pero también soy descendiente de un señor chino que vino también a Panamá y que también tiene una memoria compartida de exclusión, de mucho trabajo, de mucha resiliencia, de ser categorizado como inmigración prohibida, de haberse denegado también ciudadanía a sus descendientes. Esa es una memoria que tenemos también en común, que también tiene que ser visibilizada. Pero también es importante para mí, siendo además la primera mujer representante permanente de la OEA, que visibilicemos también el aporte de las mujeres que trabajaron en la construcción de esta ruta interoceánica, porque no solo fueron Silvermen, también Silverwomen las que participaron en esa construcción. Además he tenido el privilegio de ser también embajadora no residente para el Caribe Oriental. Por eso es que las ideas a veces surgen y van creciendo hasta que llegan a un punto de consolidarse para que otros y otras la tomen. La primera vez que fui a presentar las credenciales a Antigua y Barbuda, conversando con el primer ministro, me dijo que su abuelo, su bisabuelo, había ido para la construcción del Canal de Panamá, había tenido un accidente, le habían dado una compensación, regresó a Antigua y Barbuda, puso una panadería y crió a su familia. Y luego, cuando uno va investigando cómo el Panama Money fue nutriendo la migración y las posibilidades de familias en busca de oportunidades de una vida mejor, uno sabe que esa es una historia que no se puede seguir ocultando. Y esa es un poco el objetivo y la génesis de este proyecto. Y para poder hacerlo con propiedad, hoy tenemos el placer de contar con dos extraordinarias historiadoras, la doctora Marisa Lazo y la doctora Caicha Corinaldi, quienes, guiadas por un talentoso periodista panameño también, Edwin Pitti, nos llevarán en un recorrido profundo sobre esa historia perdida, borrada, invisibilizada, de ancestros y ancestras afrodescendientes en su mayoría, lo cual promete acercarnos a las raíces de nuestra identidad y al rescate de nuestra memoria colectiva. Cuando tenemos claros que además de una obra de ingeniería hay constructores y constructoras de esa infraestructura y que son constructores y constructoras de nuestra propia historia, podemos recrear las alianzas, las posibilidades de acción colectiva que tuvieron en el momento frente a los desafíos que hoy tenemos, frente a desafíos como la migración irregular, como por ejemplo la emergencia climática. Hoy les puedo decir que en los primeros 6 días de este mes, hoy han entrado por el Parque Nacional de Darién, por una selva, 14.508 personas en 6 días. Nuestra historia colectiva como región es una historia de miles y cientos de miles de personas buscando una vida mejor. Y sobre eso podemos construir acciones colectivas para enfrentar las asignaturas del pasado y los desafíos del presente. Así que los dejo en las mejores manos y muchísimas gracias por su participación.
continuación, realizamos una breve introducción de las distinguidas panelistas y el reconocido moderador que nos acompaña en este conversatorio. Nuestra primera panelista es la doctora Marisa Lazo, autora de los libros Myth of Harmony, Race of Republican During the Age of Revolution, Colombia, 1795-1831, Historias perdidas del Canal de Panamá, la historia de Panamá contada por los panameños y Erased, The Untold Story of the Panama Canal, que recibió el premio Friedrich Kaas de la Asociación Histórica Estadounidense al mejor libro de historia de América Latina y el Caribe, y el premio William M. Leo Grant al mejor libro sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante los años 2018 y 2019. Es miembro del Consejo Editorial del Hispanic American Historical Review. Ha escrito varios capítulos de libros y artículos para revistas como American Historical Review, Environmental History y Citizenship Studies. Actualmente es directora del Centro de Estudios de Historia, Antropología y Cultura, CIHACIP, las siglas, adscrito al Ministerio de Cultura de Panamá. Nuestra segunda panelista es la doctora Keisha Rodigliani, profesora de Historia en Emerson College y autora del libro Panama in Black, Afro-Caribbean Law Made in the 20th Century, 2022. En sus trabajos de investigación se ha enfocado en historias de imperialismo, migración, feminismo, en Washington DC, donde cubre la Casa Blanca, el Congreso y el Gobierno Federal. A continuación vamos a regalarle un fuerte aplauso de reconocimiento a esta extraordinaria panelista. Sin más que agregar, cedo la palabra al honorable señor Edwin Pickley para dar inicio a este conversatorio. Muchas gracias, doctora. ¿No segura que no quiere quedarse aquí también? Yo estaría contento ahí con ustedes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Cuando me hacen la invitación para participar de esta hermosa conversación, no tuve duda alguna, apenas leí el título, que es muy claro: Memoria Colectiva e Identidad, Ancestros y Ancestras en la Ruta Transísmica. Es un tema que encierra demasiada historia que podría quedarnos aquí encerrados por días, pero vamos a tratar de licuarlo de la mejor manera. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con dos panameñas extraordinarias cuyas investigaciones ya encierran capítulos importantes de una historia que es desconocida? Y de este lado de la fórmula me tienen a mí, que soy un preguntón, entonces yo creo que eso garantiza que la fórmula quedará bien. Así que ambas, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y me gustaría que empezáramos por el hecho que la construcción del Canal de Panamá realmente se hace sobre un terreno donde había vida. ¿A qué me refiero con eso? Ya habían pueblos liderados por afrodescendientes, y no solamente gente que vivía en una casita de madera, habían empresas, habían negocios, habían escuelas, habían iglesias, había sistemas políticos. Y se habla de que hubo una despoblación al momento de la construcción del Canal de Panamá. Entonces, para entender la historia, me parece que es importante recalcar
lo que para ustedes ocurrió en ese momento basándose en las investigaciones que cada una ha hecho. Empiezo con usted, doctora Lazo. Sí, primero de todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es una gran alegría estar aquí y contestar como puedas, preguntando como profesora de acostumbrada mira, yo creo que como panameña muchos nosotros crecimos con la gran historia pesada de la construcción del Panamá norteamericano, ¿no? Las grandes obras de ingenierías y un mito que decía que ya llegaban a hacer la construir algo donde no había nada. Y parte de mi trabajo de investigación es redescubrir esa geografía perdida, ¿no? Descubrir que la zona del canal es la zona más densamente poblada a principios del siglo XX. Descubrir que allá había pueblos que eran pequeñas versiones de la ciudad de Panamá y Colón, con todo. Usted dijo muy bien, me muevo mucho las manos. No sé, un poquito más. Y descubrir esa riqueza, que esa es la columna vertebral del país, y que tiene todo el sentido del mundo, porque desde la conquista española, cuando se decide que Panamá es el eje de comercio entre Europa y Sudamérica y llegar a Perú, pues ese es el eje del transporte. Y allí donde va a estar nuestra columna vertebral urbana, conecta el Caribe con el Pacífico. Y otro mito que existía por parte de la investigación es que sí se reconocía que había algunos pueblos perdidos, pequeñitos ahí, no muy significantes, y lamentablemente habían sido inundados. Y lo que encuentro es que la mayoría, sí se mandaron un lago y unas inundaciones, obvio, pero muchos no se mandaron. Entonces hay otra historia, ¿no? ¿Qué pasó? Porque se decide despoblar. ¿Cómo llegamos a eso? Y después, ¿por qué es importante que pase? Doctora Coronel, ¿y usted qué encontró en sus investigaciones con respecto a los inicios de la construcción del canal de Panamá? Bueno, sí, para mí lo que más me sorprendió fue la necesidad, bueno, vamos a decir, ya había poblaciones que estaban en esta zona, porque tenemos que recordar que había construcciones para el ferrocarril, construcción para bananero, todo eso todavía era parte de la economía que formaba en la región. Entonces, varias veces se habla como de esa historia que no existía, que ya no había personas que habían fundado escuelas, iglesias, negocios, etcétera, que tenían esa conexión de ser parte de Colombia, pero también ser ellos también inmigrantes de Jamaica, de China, etcétera. Entonces no se habla de ese periodo que tiene mucho que ver con esa conexión en esa ruta, Panamá es esa ruta que conecta hasta Perú, ¿no? Durante el periodo del colonialismo español, en que los esclavos que venían de Panamá, de la fuerza que hacían en Panamá a Perú, era tan importante también a la fundación de la colonia. Entonces, pensando cómo para la zona del canal y lo que viene con la construcción del canal, está muy ligado al intento de sacar riqueza de ese lugar y sacar esa riqueza basado en el trabajo de negras y negros. Que eso siempre ha sido una parte fundamental de la historia de Panamá, porque no se ha hablado abiertamente de que tenemos una esclavitud, entonces también tenemos este trabajo que en realidad no le apoyaban de lo que era suficiente a las personas que trabajaban en la construcción del ferrocarril, en la construcción de los bananeros y en la construcción del canal de Panamá, de los Estados Unidos también. Me quedo con usted en un punto que quisiera preguntárselo a modo de docencia, a lo mejor para entender de una mejor forma lo que realmente sucedió. Algo que yo noté en su libro Panama in Black es que usted se refiere mucho al término afro-caribeño, pero no usa la frase afro-antillano. ¿Hay una razón detrás de esa decisión que usted tomó? Sí, yo quería, porque lo que yo veo y lo que entendí al hacer investigaciones de los términos que se utilizan, es que dentro del concepto de gobierno, pero también ciertas élites en Panamá, se enfocaban en dividir a la población que tenía ancestría del periodo colonial y la población que tenía ancestría en el periodo de la construcción del canal, para obviamente decir que un grupo de negros era mejor que otro. Y esto se ve a nivel de lo que se escribía para ese entonces. Y yo quería pensar, yo quiero hablar del Caribe en una manera que se entienda que Panamá es parte del Caribe, que estos países como Barbados, Jamaica, Panamá, Santa Lucía tienen esa conexión. Y pensar en cómo se crearon mundos
caribeños dentro de Panamá que también era caribeño, que también tenía la desafía de tener hélices que no querían ver y presenciar esa esencia negra afrodescendiente de Panamá. Así que invito nuevos términos para que ya esa división que por mucho tiempo se ha dado entre ciertas poblaciones afrodescendientes no sean tan ligadas a nuestro futuro. Doctora Lazo, me gustaría pasar con usted a otro punto, regresando a la construcción del canal en sí. Hablamos de regiones del Caribe cuya historia está muy ligada a la historia de Panamá en sí, porque son panameños, son parte de Panamá. A mucha gente incluso se le negó la ciudadanía para ese entonces. Pero el censo en esa época hablaba que en la región había cerca de 40.000 personas de 40 nacionalidades diferentes. En medio de toda esa mezcla de tanta gente en nuestro territorio, en Panamá, ¿cómo se puede conocer esa historia de una forma más clara para realmente saber que hay unidad y que se pueden buscar soluciones a corto y largo plazo para problemas que existían en esa época y que todavía siguen existiendo? Sí, y mira, en realidad 61.000 personas en el censo de 1912. Por eso usted es historiadora. Yo creo que quisiera hablar de una concepción de la identidad del nacionalismo que debemos superar. Y es la idea de que ser homogéneo es bueno, y es lo que necesitamos. Cuando lo que necesitamos es conocer esa historia compartida. Y esa historia compartida no tiene nada que ver con que llegaste de Chile, o llegaste de las Antillas, o llegaste de España. Es reconocer la contribución de todas las poblaciones a esa historia negra, ¿no? Eso significa reconocer, por ejemplo, que fueron los artesanos afrodescendientes de la colonia los que hicieron los talleres de nuestras iglesias, ¿no? Que admiramos y a las que vamos. Es reconocer que el canal nunca pudo haber sido manejado sin los y construido sin los inmigrantes afroamericanos. Es reconocer esa contribución de todos, que se puede compartir de todos con lo feo y lo bonito, porque si no pensamos en lo feo, ¿no? Es como un trabajo colectivo que no logramos reconocer. Entonces, yo no veo en la diferencia un problema, es una riqueza. O sea, la diferencia hace que tengamos mejor música, mejor comida, más creatividad, mejor literatura. Joaquín Pequeño, el gran literato afropanameño, es hijo de cartageneros, ¿no? Entonces, es eso, reconocer eso y cambiar el paradigma. Ese paradigma que le damos del siglo XIX, que homogéneo es lo mejor. Si no podemos ser homogéneos porque venimos de todos lados, entonces vamos a mezclarnos para que esa mezcla sexy conmigo homogénea. Y eso es que era el sueño del principio del siglo XX. No vamos a ver una población así mestiza como toda parecidita, que toda habla español. Y eso tenemos que superarlo. De verdad, eso nos ha hecho tanto daño porque nos ha quitado nuestra mayor riqueza, que es nuestra gran diversidad cultural. Y eso ha contribuido sin duda alguna a las frases que todavía se usan hoy en día, que siempre pintan lo negro como lo malo. Pero esa conversación la dejamos para otro día, doctora Corinelli. Doctora Corinelli, me gustaría que nos enfocáramos un poco también, cuando se habla de los constructores y constructoras del Canal de Panamá, dándole la perspectiva de género, ¿cómo podemos poner la lupa sobre las historias de mujeres? Por ejemplo, las mujeres de Martinica, que la historia mal contada las pinta como prostitutas que llegaron a Panamá para satisfacer a los trabajadores, cuando sabemos que eso no es cierto. Ellas llegaron a hacer trabajos domésticos que eran muy necesitados en la época. ¿Cómo se arregla y cómo se cuenta mejor esa historia? Bueno, se empieza por pensar en el empleo, no solamente con personas que tenían contratos con el canal, sino pensando en más allá de las personas que venían para vender comida, las vendedoras de fruta, las que hacían la ropa, ¿no? Todo eso, las lavanderas. Muchas veces se piensa en lo que estaban haciendo la elaboración del corte de culebra, por ejemplo, pero no pensamos en las mujeres que estaban ofreciendo comida a todos esos trabajadores, que estaban cuidando a los niños y las niñas, los trabajadores también. Y que si no, ya tenemos una versión más amplia de lo que es trabajar, de lo que es construir, perdemos esa oportunidad de ver el papel central que siempre han jugado las mujeres. También sabemos de mujeres que estiraban carbón en el muelle de Cristóbal, sabemos de mujeres que hacían trabajos sumamente expeditivos en lo que era la limpieza, lo que era
más allá, trabajar en comisariatos, como maestras, existían, pero para eso se requieren más historias orales, porque dentro de lo que se calculaba dentro de la comisión ísmica no era lo que hacían esas mujeres. Ahí es donde tienen los periódicos, ahí es donde tienes a los cuentos orales, lo que se ha pasado en nuestra familias que han contado. Tú sabes que tu abuela, ella vino no con contrato, pero vino para trabajar en este proyecto, vino para ser maestra. Para eso necesitamos una nueva generación que esté de veras buscando a esas ancestras que tienen esas memorias, que no se han sido escritas porque estamos tan ligados a veces en lo que está en la base de archivos nacionales, que de vez en cuando no les interesan esas historias, no les interesan las mujeres que están criando a los niños, que están limpiando, que están haciendo este tipo de trabajo. Y si vamos más allá de lo que se pensaba que era digno trabajo o trabajo oficial, podemos encontrar más historias de ese tipo. Entonces, que quede claro que la mujer negra jugó un papel importantísimo en la construcción del Canal de Panamá. Doctora Lazo, ¿cómo podemos apropiarnos de nuestra historia? Una historia que no se ha querido contar bien, una historia que no conocemos y una historia que, al menos no de parte de ustedes, no se ha investigado bien. Para escribir su libro Erase, tengo entendido que eso le tomó 7 años. Analizando toda esa travesía que usted hizo por muchas partes para llegar a ese libro final, ¿qué me puede decir al respecto? ¿Cómo nos apropiamos de esa historia? Mira, me hace esa pregunta muchas veces porque a veces para no siempre protegemos nuestro patrimonio como deberíamos, nuestro archivo como deberíamos. En términos comparativos tenemos muy pocos historiadores, ¿no? Profesionales haciendo investigación si nos comparamos con Costa Rica, Colombia, y no tenemos muchas por qué. O sea, somos un país con recursos. Yo creo que hemos heredado y tenemos que superar eso. Una idea de que no tenemos una historia que vale la pena presentar. Y eso es lo que tenemos que deshacernos, que no tenemos un patrimonio que vale la pena cuidar. Y creo que si pensamos, como piensan otros países, que tenemos una historia que de verdad vale la pena contar, que es un patrimonio que vale la pena cuidar, tal vez empecemos a asegurarnos de tener más historias profesionales, investigando, escribiendo, tal vez empecemos a cuidar mejor nuestros archivos, que sea más grande, que haya más documentos. Pero empieza por quitarnos esa herencia, digamos, de ser un país pequeño tropical, que nos dijeron en el trópico no pasa nada importante, nosotros limitamos, importamos y que la historia sucede en otros lados, ¿no? Y ese quitarnos eso y realmente pensar en cosas tan importantes, por ejemplo, como nuestro vínculo con el mar, un país de los océanos, con una tradición milenaria con su mar, con 2 mares, desde la época precolombina. Y nosotros no lo pensamos de esa manera. Eso es lo que me llama como la atención mucho como historiadora, ¿no? Uno podría realizar toda la cerámica precolombina pensando en el mar y después ver las iglesias coloniales con sus culturas de concha de nácar y las historias de navegantes y de marineros y nuestra historia de puertos y pensar, vale, esta es la conexión con nuestro país. Y sin embargo, eso es por ejemplo que me llama mucho la atención, ¿no? De estas tantas historias nuestras, de jugar en un papel importantísimo en los océanos y no verlo de esa manera. Vamos a una pausa comercial. ¿Qué necesita? Sí, pueden hablar un poquitito más alto porque no se puede subir el movimiento del feedback. Gracias. No, tranquila. Aquí estamos en familia. Estas cosas pasan. Estamos en vivo. Queremos asegurarnos que todos puedan escuchar bien. Sí, claro. Para ponerse. Sí. Hablando de la historia no contada, por falta de conocimiento o por falta de investigación, yo siento que sí hay una historia que ha existido pero que no se ha dado a conocer. Y eso me da pie a que hablemos, doctora Corignaldi, de The Panama Tribune. Sí, me fascina el Panama Tribune. Estoy obsesionada con ese periódico. Y las copias que existen solamente existen en Panamá, en la Biblioteca Nacional, acá en Washington, D.C.,
en la Biblioteca del Congreso y en el Schomburg, en Nueva York. Es un periodo que merece ser digitalizado y accesible para el mundo, porque a través de ese periodo, desde ese periódico, yo llegué a de veras entender a varias comunidades dentro y fuera de la zona del canal. Yo llegué a ponerle nombre a personas que solamente eran vistas como trabajadores sin nombres. Llegué a ver las experiencias que tenían con los clubes que formaban, con las iglesias que formaban. Y esa parte de veras pensar en cómo un periódico de la comunidad te deja saber qué están haciendo, cuáles son las preocupaciones, cómo es que se defienden cuando intentan, por ejemplo, quitarles la nacionalidad. Todo eso solamente se encuentra cuando hay una dedicación. Es un periódico que se fundó por el racismo que había dentro de periódicos como la Estrella de Panamá, o periódicos dentro de Estados Unidos como el Star and Herald. Esos periódicos que no querían hablar de los descendientes como seres humanos. Sirvió el fundador que dijo, yo voy a crear un periódico que no solamente sea una lista de quienes trabajamos en el canal, pero que sea de los sueños y de las perspectivas de las personas negras de este país. Y no hay periódico como ese en toda Centroamérica. El periódico que tuvo como 40, 50 años de publicación, que pasó a manos de Sidney Young, a George Westerman, y los dos mantuvieron un nivel de producción que en realidad es impresionante. Así que les invito a todos, si tienen algún momento, de veras revisar las páginas de ese periódico, porque es algo que me conmovió poder reconocer a personas, a familiares, a contar historias. Varias veces me preguntan cuando escribí el libro, pero ¿cómo es que sabía que esa persona fue a visitar a Nueva York o se fue a otro lugar del mundo? Y yo, bueno, de eso, hasta de eso hablaban en el periódico. Te contaban de los cumpleaños de la gente, de personas que estaban celebrando algo, se iban de viaje. Así que es posible, en realidad, poder ver la historia de una persona completa a través de lo que hay en este periódico. Ahora, hablando, por ejemplo, de la visita a Nueva York, me recuerda a algo interesante que es la comunidad de panameños que hay en Nueva York y cómo se da esa migración. Doctora Lazo, ya le dije que sí preguntó, ¿cómo se puede beneficiar el panameño conociendo su historia, no enfocándose en lo negativo que provocó esa migración con esa constitución racista de 1941, sino ya pensando en el punto de vista de que ya la comunidad se encuentra ahí y a pesar de todos los retos, las mujeres negras llegaron trabajando unidas para incluso darle becas a otros estudiantes negros? O sea, que el aporte ha estado desde hace mucho tiempo, pero no se conoce. ¿Cómo se rescata eso para celebrar esa historia y que no muera? Mira, yo creo que una de las cosas de rescatar esa historia, y los invito también a leer el Panama Tribune, es un proyecto fabuloso y nos ayuda a rescatar esa pregunta, porque se trata de recordar que aunque haya dificultades, la gente se organiza, la gente crea comunidad, la gente pelea juntas para avanzar, para mejorar las condiciones de sus hijos, para mejorar las condiciones de sus nietos. Algunos escogen emigrar, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que es una comunidad que sigue pensando en Panamá, que regresa, que son descendientes que estudian historia de Panamá, que hay esa conexión que tenemos sobre todo muchos grupos migrantes de los panameños que sí vuelven y regresan, vuelven y aportan al país. Y yo creo que pensar que la historia de nuestro país, cada vez que se mejoran cosas, es porque actuamos juntos, porque nos organizamos, porque peleamos, porque es el voto de la mujer, por ejemplo, ¿no? No es que alguien te lo da, se lo consigue, ya sea acabar con la discriminación, la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, de la que tampoco se habla casi. Eso fue gracias a la organización, a pelear, a unirse. Y creo que eso nos lleva a que, aunque hay muchas cosas horribles y terribles de nuestra historia, también recordar cómo se peleó, cómo se ganaron derechos, ¿no? Cómo nos importa a veces, por encima de nuestros intereses inmediatos, algo más grande, que no ha habido personas así, y creo que esa es la parte positiva que podemos también recordar, ¿no? A pesar de esa lucha por la democracia, yo
debo celebrar los aportes de las juventudes en Panamá, que están organizadas, están haciendo un trabajo excelente, y a lo mejor me meto yo en problemas por decir esto, pero están recibiendo el apoyo del gobierno, debo decirlo. Este tipo de espacios, por ejemplo, felicito a la misión permanente de Panamá, te la voy a por abrir este espacio, porque son conversaciones importantes, son conversaciones que hace falta tener, y son conversaciones que cuando se tienen provocan que cada uno de ustedes, en vez de salir de aquí pensando, ay, qué bonita estuvo la charla, se van con más interrogantes. Y eso es lo bonito, porque eso los lleva a ustedes a ahondar más en esa historia. Que si tienen interrogantes, los invito a que les envíen un correo aquí a las panelistas, no a mí, porque por cada pregunta que ustedes me hagan, yo les devuelvo 5. Pero de acá van a tener mejores respuestas. Doctora Corignaldi, quisiera preguntarle a usted ahora, cuando usted escribe el libro Panama in Black, se habla de que es un libro corto, pero que no se puede leer en una semana. Es un libro que realmente hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que procesarlo y realmente pues pensar muy bien cómo uno lo pone en práctica, porque eso se puede hacer, poner en práctica cuando uno realmente conoce la historia. ¿Cómo califica usted ese proceso? De cómo la gente ve su libro. Bueno, he tenido el placer de que hay personas que me han mandado mensajes por email, por Insta, por WhatsApp para contarme, encontré su libro y encontré que mencionó a mi tío. Y ahora necesito saber cómo es que mi tío supuestamente estaba organizando en Nueva York y yo no sabía que mi tío estaba haciendo eso. O yo quiero escribir sobre mi familia. ¿Cómo es que llegaría a hacer eso? Y yo les digo, bueno, es un proceso largo, varios años de investigación, pero la pasión es lo más importante. Yo escribí este libro porque era un libro para mí, para mi familia, que también yo sabía que había una necesidad, una sed de saber más sobre esta historia. Que había muchos en Nueva York, que había muchos en Panamá, que había muchos en Colombia, que notaban esta historia, pero no sabían dónde tenerlo todo en un instante. Así que es un libro que en sí toma tiempo leerlo, yo digo, porque muchas veces la gente se va a la referencia, ¿no? Entonces, ¿pero de dónde sacó eso? ¿Y dónde lo sacó? Y yo quiero informarles a todos que tú puedes ir a esa fuente. Y tú también puedes leer ese periódico, que tú también puedes ver ese censo, etc. Porque ese es el trabajo que hacemos las historiadoras. Es para dejar que el futuro, que las personas en el futuro puedan regresar a esos archivos, puedan preguntarse esas preguntas y decir, yo también quiero saber un poco más de cómo se escribe esto, de cómo fue que la historia que me contaron y no me contaron. Para mis familiares al leer esto, también fue algo impactante porque para ellos en la secundaria hasta la universidad nunca le contaron de esta Constitución de 41. Nunca le contaron que por 20 años miembros de su familia no podían ser ciudadanos. Que en vez de contarlo y analizarlo, lo habían borrado. Y ese interés de reconocer, pero ¿por qué fue? ¿Quién dijo que estaba bien? Es algo que ha motivado a muchos que están, pero yo no sabía esto. Yo nací aquí, crecí aquí, estudié aquí en la universidad y en ningún momento hablamos de esto. ¿Cómo es posible? Así que yo creo que ese nivel de pasión, yo ojalá la gente leyéndolo se dan cuenta, pero estaba determinada a escribir esto de una manera que de veras que lo siento en el corazón. Esto es un libro para mi familia y para todas esas personas que gobiernos de Estados Unidos, de Panamá, intentaron invisibilizar. El libro es para ellos y para ellas. Usted se refirió a su libro como una ofrenda para corregir. Sí. ¿Se está logrando? Creo que sí, y lo que me encanta es, por ejemplo, he tenido la oportunidad de hablar sobre el libro en el Museo del Canal de Panamá, en el Museo Camillano de Panamá, y la juventud de Panamá, la red de jóvenes afropanameños, tan interesados en conocer más sobre lo que se requiere para escribir este tipo de historia, pero también saber que ellos vienen de un legado de luchadoras y luchadores que había en estas organizaciones de los 40, de los 50, que no es algo de repente que ellos están tratando de formar. Y esa idea de que son parte de algo mucho más grande
ha sido una motivación para seguir en adelante y también para hacer más ligados, más alianzas entre Panamá y Estados Unidos y otras partes del mundo donde hay parte de esa diáspora panameña también. Porque ser parte de construir lo que es Panamá, esa idea, también es una parte fundamental del libro. Que uno puede pensar y contribuir a Panamá estando en Nueva York, estando en Jamaica, estando en París. Y que eso hace pensar la necesidad de ir más allá de lo que decía a mi colega, pero de ser homogéneos, de esa idea de que todos tenemos que ser iguales, de que todos tenemos que ser asimilación no es la meta. La lucha debe ser entender y aprender de cómo se ha luchado antes y cómo se ha hecho visible estos momentos, estos periodos muy tristes que también crearon a líderes que han sido tremendos en la historia de Panamá y del mundo, hasta con los tratados. Fue la población afro-panameña que estaba en las radios en Estados Unidos, hablándoles y educando a los Estados Unidos de por qué tenían que firmar ese contrato. Esa historia, por ejemplo, es una que todavía se debe contar. Doctora Razo, con usted y el libro Erase en particular, ¿cuál fue ese dato o ese momento que para usted le cambió el chip totalmente en cuanto al desarrollo de ese proyecto en sí? Porque como historiadora estoy seguro que la cantidad de datos que usted tenía acceso a para completar esta obra le tuvieron que haber cambiado la manera de pensar en alguna de estas formas, ¿no? De cómo se conoce y se presenta la historia. Sí, bueno, todo libre es una pregunta, ¿no? Y a veces las preguntas vienen muy pensadas y dicen que accidente. En el caso de un accidente, yo jamás pensé que escribir un libro sobre el tema. Pensé que todo estaba escrito. Nadie estaba el libro de Macato, estaba el libro de Jim Green, ya estaba el libro de Ashley Carr, ya estaba donde estaba ya estaban los libros y otros más. Pero estaba buscando una historia en la ciudad de Colombia. Porque Colombia es una ciudad que merece un libro de tiempo. Pero por y estaba buscando, y me voy a ver el lugar de Cristóbal, ¿no? Que es una de las ciudades de Colombia. Y comienzo, me encuentro con un records fenomenal, es el Townside Committee, y comienzo a encontrar una riqueza urbana que no estaba en estos lares, que no era parte de la historia. Y aunque yo había leído los libros sobre los caminos coloniales, pues ahí se menciona el tráfico, pero no tanto el pueblo. Y comienzo y me doy cuenta, y hago así mal y digo, no, esta historia hay que contarla. O sea, gente de historiador de identidad que dice, yo soy panameña, nunca pensé que el canal fuera realmente mío, o sea, lo conquistamos, pero esa historia parecía la de otro, ¿no? Y fue allí, poco a poco, recuperando esa geografía perdida y dándome cuenta de que esa columna vertebral nosotros no solo perdimos nuestra columna vertebral urbana, una manera de vivir y de controlar la zona sísmica, que nosotros habíamos controlado en los puertos internacionales por cientos de años. Y repentinamente dejamos de controlarlo, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces surgió así el archivo. Poco a poco, primero, vamos a descubrir, cortamos. ¿Qué pueblo? ¿Qué está pasando aquí? Esta gente. Y después empezar a ver los mapas antiguos. El lago está aquí, este pueblo está acá, el lago está aquí, el pueblo está acá, esto lo inundaron, ¿qué pasó? Y empezar así a entender otros procesos. Y entender algo que me parece muy importante, dos cosas que son importantes. Fue contar una historia del canal de Panamá que nos vuelve dueños de ese canal también a nivel histórico, porque somos dueños de la costa por haberla manejado por cientos de años. Eso fue una historia para mí misma, como una niña que creció en los años 70 y vio la transición de niña de la zona del canal y de sentirme pues y también una historia sobre la tecnología y cómo ciertas decisiones que son sociales o políticas como la población a veces se esconden debajo de justificaciones tecnológicas que nos hacen parecer ciertas decisiones como inevitables, cuando en realidad no eran inevitables, había otras opciones posibles. Y es siempre bueno recordar
y entender por qué se toman ciertas decisiones y no se toman otras. Y en ese caso para mí era muy importante tratar de entender por qué se tomó una decisión de despoblar la zona de Cana, ¿no? Entonces, por ahí fue esa historia. Tratando de retomar el título, doctora Corinealdi, ¿se puede realmente a través del conocimiento de una historia, del impulsamiento de la memoria colectiva, incentivar y crear políticas públicas a nivel regional para lidiar con problemas que enfrentamos hoy en día? ¿Se puede? Creo que sí se puede. Tenemos ejemplos de congresos que fueron creados ya desde los 60, 70 por afrodescendientes que unían a Panamá, Colombia, Jamaica, Estados Unidos. Ya empezaron a hablar de esa manera, que no solamente era de Panamá. Y eso para mí ha sido impresionante, ver que muchas de las personas que eran parte de esos líderes de movimientos de los 60, 70, eran personas que siempre estaban conscientes de ser parte del hemisferio, ser parte de un mundo amplio político y que siempre estaban pensando que el nacionalismo tenía sus límites. No que simplemente ser, yo soy panameña o colombiana, etcétera, cuando tiene que ver con especialmente personas de la diáspora africana, que siempre han visto la manera que ciertos gobiernos a veces los excluyen de la política nacional y que si no están en conversación regionalmente, internacionalmente, no se están compartiendo esa información, qué tipo de leyes, por ejemplo, se están pasando, qué tipos de luchas se están dando. Y eso viene siendo para mí una parte central, porque muchas veces estas leyes quieren que la gente se sienta sola, que no hay otras personas que están pasando por esto, pero si se dan cuenta que, oye, esta misma ley la acaban de pasar en Nicaragua, la acaban de pasar en Canadá, y cómo es que la gente en esos lugares está luchando, eso te da una conciencia. Y siempre ha habido esa necesidad de pensar internacionalmente en un lugar como Panamá, donde siempre han habido personas en conversaciones con otras partes del mundo, tratando de ver qué tipo de contribuciones pueden hacer, que no solamente sean para Panamá, pero regional y mundialmente. Doctora Lazo, usted recientemente, bueno, no recientemente, ya hace un ratito usted regresó a Panamá, me comentaba fuera de cámara que está haciendo trabajos de investigación muy interesantes. Anteriormente me dijo que lo que haría falta en Panamá a lo mejor son más historiadores con experiencia, pero sacando eso de la fórmula, ¿qué más nos hace falta para que el país y la región realmente conozcan nuestra historia, la verdadera, la que nos ha contado bien? Bueno, no podemos, es como construimos puentes sin ingenieros, ¿no? Se necesita historiadores para y yo creo que es muy importante crear una nueva generación de historiadores más diversa que la anterior, ¿no? Porque una cosa que hemos aprendido es que las preguntas que le hacemos al pasado dependen de nuestras experiencias, ¿no? Y esas experiencias son variadas, no es la misma si eres joven, si eres mujer, si eres afrodescendiente, si no lo eres, si eres de origen chino, todas son perspectivas distintas. Y toda esa tarea de perspectivas es lo que nos hace entender la riqueza de nuestra historia, ¿no? Pero a nivel de políticas públicas, yo creo que las cosas más urgentes es reconocer el papel de la memoria y que la memoria está depositada en lugares específicos, ¿no? Y que no podemos perder nuestros archivos. Nuestros archivos, que hay muchas maneras de leerlas, de la manera oficial, pero también al contrapelo o al desdegredo, como se dice en la academia americana, que les puede sacar información, ¿no? De otro tipo que ya no puede quedar en la memoria porque ha pasado mucho tiempo, o y de alguna manera encontrar esas cosas, pero sin preservar esos documentos, sin preservar esa memoria, sin preservar los edificios que también nos cuentan esa historia de quiénes somos. Entonces, si no entendemos eso, si no entendemos, porque la gente piensa que esas son cosas viejas, porque hay que hablar del pasado, ¿para qué nos sirve? Hay que tener el futuro, adelante. Pero si no sentimos que tenemos ese memoria colectiva que nos da fuerza, lo que hicieron nuestros abuelos, mis abuelos, no nos sentimos fuertes hacia el futuro. Porque no hay nada, creo yo, que más daño nos hizo como panameños que nos dijeron República ahora. Si eres joven, necesitas que te ayuden, ¿no? Porque estás aprendiendo a caminar. Y entonces, eternamente estás aprendiendo a caminar y nunca llegas a la mayoría de la vida, algo así. En cambio, si tú entiendes tu
historia, por ejemplo, de las instituciones republicanas. Hablemos de instituciones, tienes que meter todo el siglo XIX. Tienes que meter todos los debates sobre democracia, que son aún más antiguos que los europeos, ¿no? Y entonces te empoderas y dices, oye, mis antepasados estaban debatiendo sobre democracia, sobre igualdad, sobre abolición, muy temprano. Entonces yo decido de esa gente. Igual que con las mujeres dicen, no, nosotros estamos hablando con la feminista del principio del siglo y hay un debate internacional muy importante también, por negociadores los tratados y dicen, bueno, el primero en escribir, nosotros ya en el siglo XIX estábamos pensando en grande cuáles eran los derechos de los países chiquitos, de las repúblicas pequeñas, ¿no? Y hay generaciones que están detrás de ti que te empoderan. Y yo creo que eso es lo más importante, y si tú notas, tanto en ciudades como en países, los países que conocen, las ciudades que valorizan, que conocen su historia, pensemos en Boston, en Barcelona, son esas ciudades fuertes, poderosas, ¿no? Que van hacia adelante. Entonces, y para que no las valorizan, hay una fragilidad en los lugares que no valorizan su historia. Hoy brevemente hemos logrado hacer un recorrido desde la construcción del Canal de Panamá, la importancia del trabajo de la mujer negra en ese proceso, los desafíos que tuvieron, cómo el aprendizaje de una historia real y bien contada puede también afectarnos positivamente en cómo reaccionamos a lo que está pasando hoy día. Me gustaría pasar con cada una para que nos dé sus conclusiones finales. Empiezo con usted, doctora. Bueno, primero quiero agradecerles a todos estar acá. Ha sido un placer tener la oportunidad de pensar qué es lo que estaba pensando cuando estaba escribiendo el libro todo ese tiempo, y también pensándolo, mirando lo que están leyendo ahora y las preguntas que vienen. Y creo que para mí escribir este libro me dio una oportunidad de contribuir a algo que vi ya de personas como Gerardo Maloney, Nevalo de Gooding, Armando Fortún, que empezaron esto, ¿no? Ellos empezaron a escribir sobre estas historias y para mí ha sido lindo poder continuar con ese trabajo y también profundizar las preguntas que estamos haciendo y ver la manera en que se tiene que hablar de Panamá y también se puede hablar de Estados Unidos, no solamente con esa idea de los Estados Unidos como gobierno controlando, sino la manera en que panameños, por ejemplo, en Estados Unidos, también están aportando a cómo se piensa sobre Panamá dentro de Estados Unidos y de esa manera crear algo mejor. Para mí me inspira mucho la idea de que futuras generaciones piensen que las historias de sus familias son historias que merecen ser contadas. Yo quiero que jóvenes entrando a la Universidad de Panamá y a todas las universidades en Estados Unidos, Panamá, etc., no solamente piensen en este ámbito académico como un ámbito que solamente son para ciertas personas blancas que tienen privilegios. Quiero que esto sea un espacio donde ellos piensen que son para ellos, que pueden construir y narrar historias que no han sido valorizadas. Y eso tiene que ver con sentarse con los abuelos, con los bisabuelos, con sentarse con documentos, con fotos, con música, para poder hablar de, por ejemplo, el origen de Calypso y el origen de reggaetón, ¿no? Cosas que están tan ligadas a nuestro ahora, que no pensamos en la historia. Así que si hay algo que la gente leyendo mi libro que le toma inspiración, es esta idea de que la categoría de historiadora, la categoría de hacer historia, de construir un mundo nuevo, puede ser mucho más amplia de lo que le han dicho en la escuela. Que ellos pueden ser historiadores, que ellos pueden ser historiadoras y contar las historias que de verdad valen la pena contar. Bueno, primero de todo, muchas gracias y un placer haber compartido con ustedes. ¿Y con qué me quedo? Bueno, yo quiero hacer un poco eco a las palabras de Aisha y pensar, bueno, la historia es de todos, que a diferencia del arte matemática, que si solo dos personas le escriben y todos usamos los la historia, si solo la leen y la tienen cuatro personas, no se logra absolutamente nada, ¿no? Entonces, me alegra mucho que haya espacio
yo creo que sigamos teniendo estas conversaciones en uno a mis comediantes. Ojalá que cada vez haya más generaciones, más personas investigando, estudiando, escribiendo y leyendo la historia de nuestro país y la historia de todo el continente. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Yo me atrevo a hablar en nombre de todos los presentes. Felicidades a todos por el trabajo que hacen, por representarnos como panameños también en el exterior y dentro de Panamá también. Este trabajo, yo sé que aunque ustedes tienen mucha experiencia, apenas está empezando, hay mucha historia que contar y siento que nuestra historia está en buenas manos si son mujeres panameñas las que están haciendo el trabajo. Y lo busquen cuando lleguen a casa, cuando vayan camino en el Uber. Leonor John. Solamente les voy a decir ese nombre. Leonor. La pista pueden saber más en Panamá en Black. No, en serio, busquen ese nombre e inspírense, ahóguense en esa historia, una historia maravillosa de lo que la mujer negra panameña ha hecho y estoy seguro seguirá haciendo. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Le paso la palabra a la moderadora. Y a nuestro extraordinario moderador que nos ha acompañado en esta tarde de hoy. Sin duda, la valiosa información que han compartido visibiliza los innumerables aportes de los afrodescendientes que arribaron al Istmo de Panamá, contribuyendo así a honrar su legado e influencia en la construcción de la identidad panameña. Por último, para cerrar este acto, invitamos al podio al honorable señor Orlando Acosta, coordinador de la Unidad de Memoria Histórica del Canal de Panamá, y nos dará unas cuantas palabras. Adelante. Muy buenas tardes. Quiero primeramente agradecer a la representación de la OEA aquí en Washington, a la señora María León Roquever, esta invitación. También quiero agradecer y dar también un saludo a nombre de la Administración del Canal de Panamá y de la Junta Directiva del Canal de Panamá, que hace posible que todos estemos aquí reunidos hoy. Aquí Taisha conversando con Marisa, aquí con el señor Ricky, que todos estemos congregados aquí celebrando y recordando la memoria colectiva e identidad ancestros y ancestras en la construcción de la ruta transísmica. Yo mientras escuchaba los distintos discursos, tomaba algunas notas de algunos puntos que también son importantes y relevantes considerar. Nosotros estamos en el contexto del decenio de Naciones Unidas en el reconocimiento de los afrodescendientes. Entonces, esta actividad se enmarca dentro de esa declaración de Naciones Unidas en el decenio de los afrodescendientes. También se enmarca dentro de la declaración y la toma de decisión de política pública dentro del Estado panameño a través de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de Políticas Públicas para los afropanameños. Esto es parte de este evento y nuestra presencia aquí es parte de ese contexto a nivel multilateral y a nivel de política pública. Creo que parafraseando tal vez a las historiadoras, el Canal de Panamá, de tecnócratas, economistas e ingenieros están haciendo los puentes para entender las identidades que conforman esta trama de la construcción de la ruta del tránsito en Panamá. Otro tema interesante también que quería resaltar y no dejar de perder de vista es el territorio. El territorio es el lienzo sobre el cual se tejen todos estos elementos de historia y identidad. Sin el territorio no hay historia y sin ese territorio y sin esa historia tampoco hay identidad. El territorio de Panamá es clave también entenderlo y entender los fenómenos que también parten agua y hacen también visible momentos e hitos en donde ocurren estos quiebres, en donde surgen tal vez preguntas importantes. Y en ese contexto nosotros estamos aquí hoy en el Museo de Arte de las Américas
contigua a la Sala de las Américas. Mañana se cumplen 46 años de la firma de los tratados Torrijos-Cartes que permiten la administración panameña del canal y que permiten también abrir esta puerta y empoderar la construcción de esta historia. Comienza también la construcción de la historia a partir de la narrativa de la cacería. Yo uso esa figura. La historia debe ser contada a partir ahora de los leones y no de los cazadores. Entonces nosotros tenemos ahorita la oportunidad de contar la historia de los ancestros y de la construcción de esta identidad de tránsito a partir de otros actores y de otra narrativa. Quería también reconocer también otras acciones que también parece que están fuera del ámbito de lo que estamos aquí, y por ejemplo la iniciativa de Family.org. El Family.org también es una organización que forma parte de la Iglesia de los Mormones, que facilita y compila una serie de información a la cual también traemos parte de la experiencia de Lore a través de una base de datos que maneja el Canal de Panamá. Ahí aparecen los registros de los trabajadores del canal desde 1907 hasta 1937. Los invito a asomarse a ver si encuentran alguna referencia sobre sus ancestros. La doctora Small recién entré, me dice que encontré la referencia de mi tío abuelo hoy en la tarde y estaba sorprendida. Ella es el mejor testimonio de lo que yo le estoy invitando a que se asomen. Yo quería refrescar también algunas ideas sobre el tema también de la ruta, la gente y el agua. Fueron los temas que también se desarrollaron en algún momento en estos programas educativos, la ruta del agua y la gente, en donde a través de este programa que desarrolla el Museo del Canal articula estos elementos que estábamos hablando, ¿no? Territorio, recursos y gente que llegó a Panamá, gente que se fue, gente que se quedó, gente que construye más allá de las fronteras de Panamá, y que un poco la historia que narra Keisha, el territorio y las relaciones complejas que también Marisa elabora en su libro. Vuelvo, insisto, el Canal de Panamá y la administración del doctor Rigote Vázquez en la creación de la Unidad de Memoria Histórica hace un compromiso justamente de atesorar esa historia. El punto que Marisa también trae relevancia: el Canal de Panamá reconoce de que los documentos, la historia, los archivos, el territorio, los edificios, la memoria debe ser conservada y debe ser puesta también al servicio de los investigadores. El canal construye puentes para que entonces el resto de la gente transite y construya historia a través de estos esfuerzos. Con estas palabras pues concluyo. Vuelvo, insisto, agradezco la tarea de la embajadora de la Misión Permanente de la OEA por esta iniciativa, al Canal de Panamá y a todos ustedes por estar aquí presente para celebrar justamente esta ruta y reconocer y caminar por esta ruta de los ancestros y las ancestras en la construcción de la comunicación interoceánica. Muchísimas gracias.